No es ningún secreto que los humanos por décadas hemos contribuido a un cambio climático acelerado, que ha causado y seguirá causando grandes estragos, que además cada vez van a ser peores. Eso es a menos que en los siguientes años logremos disminuir los gases de efecto invernadero que liberamos a la atmósfera. Y te preguntarás qué tiene esto que ver con un canal de finanzas. Pero en este video quiero hablar como justamente el hecho de que va a tener que haber tanta innovación en este sentido de disminuir las emisiones y encontrar fuentes de energía limpias nos provee de una buena oportunidad para destinar precisamente a esto parte de nuestras inversiones. Por supuesto, también es de gran importancia que hagamos nuestra parte, disminuyamos nuestra huella de carbono personal, que votemos por propuestas verdes, que donemos parte de nuestro tiempo, parte de nuestro dinero a organizaciones que están luchando en contra del cambio climático, pero por supuesto eso es tema para otros videos o quizás incluso para otro canal distinto. En este video hablemos de ciertas formas en las que podemos invertir en empresas que están haciendo bien las cosas cuando se trata de combatir el cambio climático. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, planes para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre cómo invertir en diferentes sectores, diferentes innovaciones que van a tener que suceder en los siguientes años para que podamos realmente disminuir la huella de carbono que estamos dejando los humanos y que tanto está contribuyendo al cambio climático. Mencionaba cómo es precisamente porque se va a requerir de tanta innovación que esta innovación, por supuesto, se va a convertir en una fuerza económica gigantísima. Tanta innovación, por supuesto, siempre significa que se crea más valor y los inversionistas, por supuesto, nos podemos ver beneficiados de eso. Al mismo tiempo que, por supuesto, intentamos apoyar a estas empresas que están haciendo bien las cosas luchando contra el cambio climático. Ahora, bien rápido, antes de empezar, lo prometido es deuda. Vamos a hacer el sorteo que anuncié la semana pasada por llegar a los 300,000. Solo bien rápido, si no te interesa saber los resultados, puedes saltarte a la siguiente lección del video. Pero ya tengo aquí el enlace entonces de la foto en Instagram que tenían que usar para comentar. Vamos a empezarlo de una vez. 20 minutos. Ya terminó. Ok. Vamos a ver aquí. Va a haber 10 ganadores. Sustitutos. ¿Qué es esto? Excluir duplicados. Sí. Countdown, confirmar, empezar. Y aquí están, estos son los ganadores. Los estaré contactando a estos 10 ganadores a lo largo del fin de semana, solamente para que me confirmen si querían el curso o querían el libro, como lo mencionaba en el video anterior, pero bueno, ya, vayamos al video. Entonces, ahora sí, de regreso al video. Empecemos con el primer punto que quiero tocar, que es hablar de algunos ETFs, de algunos fondos que precisamente nos pueden ayudar a invertir de una forma más directa en las innovaciones que estarán ocurriendo durante los siguientes años para ayudarnos a combatir el cambio climático. Y quiero basar precisamente mucho este video en el libro de Bill Gates que acaba de salir el miércoles de cómo evitar un desastre climático, en el que habla de 5 secciones o 5 cosas principales que nosotros tenemos que empezar a hacer como raza humana para disminuir nuestro impacto ambiental. Y conforme voy mencionando estos 5 puntos, iré mencionando algunas inversiones, algunas empresas que pudieras empezar a considerar. Eso sí, antes de adentrarnos, siempre de una forma bien diversificada. No se trata de que ahora, porque te preocupa el medio ambiente, vas a vender la mitad de tu portafolio diversificado y vas a invertir en una empresa que fabrica paneles solares, pero lo que sí podrías hacer es decidir empezar a migrar un pequeño porcentaje, quizás del 5 al 10% de tu portafolio a inversiones en este sector, en estas innovaciones
que van a tener que llegar. Empecemos entonces con el punto más importante que menciona Bill Gates en su libro, que es el origen de la electricidad que estamos ocupando. Y es que en este momento la electricidad que consumimos en todo el mundo representa el 27% de la emisión de gases de efecto invernadero. Justamente tendremos que en los siguientes años asegurarnos de que un mayor porcentaje de la electricidad proviene de fuentes limpias. En este sentido, podríamos voltear en primera instancia a ver a fondos como el fondo TAN o TAN, que es un excelente nombre porque invierte en empresas que están desarrollando energía solar. TAN en inglés significa como bronceado, entonces tiene un buen nombre este ETF, pero el nombre no importa. A través de este fondo estaríamos invirtiendo en 37 empresas precisamente en ese sector de energía solar, en su gran mayoría en Estados Unidos y en China. Eso sí, los costos de administración de este ETF y de los demás que también voy a mencionar son bastante elevados en comparación con ETFs más tradicionales que recomiendo tanto en este canal. El ETF que más recomiendo es el ETF VOO, que tiene costos de administración de solamente 0.03%. Este fondo TAN o TAN cobra 0.69% en comisiones de administración. Si quieres invertir en este fondo, en este momento cuesta alrededor de 2.280 pesos. Un fondo similar que invierte en empresas que están desarrollando innovaciones en el ámbito de la energía eólica se llama FAN. Son excelentes estos nombres. FAN es como si fuera un ventilador. Eólica, interesante el nombre, ¿no? Pero de nuevo eso no importa. Este fondo nos permitiría invertir en 49 empresas en este sector de energía eólica, también en su mayoría en Estados Unidos, China, pero también en este caso con un buen porcentaje en España, en Dinamarca y en Canadá. Entonces está un poco más diversificado, al menos en cuanto a países. Sin embargo, creo que el mejor ETF en este sentido de la electricidad limpia es el fondo ICLN. La razón por la que creo que es una mejor opción es porque junta tanto a la energía eólica como a la energía solar como a otras fuentes de energía limpia, además de que es un fondo más grande, con mayor bursatilidad, lo que significará que será más fácil comprar y vender títulos de este fondo que el de los fondos anteriores. Además, es menos caro, aunque aún mucho más caro que VOO. Su costo de administración está en 0.49%. Pero ahora sí, brincando al segundo punto que menciona Bill Gates en su libro, se refiere a las fábricas o a todo el proceso de construir cosas, que en este momento este sector emite el 31% de los gases de efecto invernadero, que es más que la electricidad. Entonces, ¿por qué está en segundo lugar? Bueno, porque una buena parte de este sector se vería beneficiado de que la electricidad provenga de energías limpias, porque precisamente grandes procesos de este sector podrían ser reemplazados por procesos que utilizan electricidad en lugar del calor generado por la quema del carbón o del gas natural. Entonces, precisamente invertir, como lo decía en el punto anterior, nos beneficiaría en este segundo punto. Pero también, hablando de este punto en particular, podríamos invertir en tecnología que capture al carbono que ya está en la atmósfera. O también en el invertir en empresas que están haciendo buena inversión en investigación y desarrollo para hacer un uso más eficiente de los materiales. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, complementar nuestra inversión en la generación de energía limpia, podríamos hacerlo a través de fondos como CRBN, que también es un buen nombre porque invierte en empresas que reducen sus emisiones de carbono. CRBN, carbono. Creo que es fácil de recordar. Este ETF es bastante interesante porque simplemente con comprarlo estaríamos invirtiendo en 1.378 empresas que, al menos en comparación con su competencia, son muchísimo menos dependientes de combustibles fósiles y justamente han también implementado procesos para utilizar de forma más eficiente sus materiales, de nuevo, al menos en comparación con su competencia. En comparación con los fondos que mencionaba en el punto anterior, este es relativamente barato. Su comisión por administración es de solamente 0.2%, aunque de nuevo aún es muy elevado en comparación con el 0.03% de VOO. Sin embargo, justamente este ETF nos permite invertir de una forma más diversificada, porque la inversión estaría en muchísimos más países que en los fondos anteriores. Por supuesto, aún en su mayoría en Estados Unidos, China, Reino Unido, pero además este ETF invierte en empresas que seguramente sí te van a sonar, al contrario de las empresas que ni siquiera mencioné en la sección anterior porque pues no son muy conocidas. En este caso sí invierte, por ejemplo, en empresas que quizás te suenen, como Apple, como Facebook, como Microsoft, como Amazon, como Tesla, como Google, como Alibaba, como Tencent,
que son empresas enormes a nivel mundial, pero que además, a comparación con algunos de sus competidores, se han enfocado en reducir sus emisiones de carbono. Y estas, por supuesto, son solo los ejemplos más famosos. Como mencionaba, son 1.374 empresas en las que invertirías a través de este fondo. Ahora, los otros 3 puntos que menciona Bill Gates en su libro los voy a agrupar más bien en una sola inversión. En parte porque son porcentajes más pequeños de las emisiones en carbono, en parte porque es un poco difícil de encontrar fondos que inviertan específicamente en estos pequeños sectores, en parte porque encontré un fondo excelente que nos permitiría invertir en los 3 sectores al mismo tiempo. El primero de ellos es en torno a la alimentación, a la generación sobre todo de carne que consumimos los humanos como alimento, que en este momento equivale al 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, que es más incluso de todas las emisiones que se generan por todo el transporte en el mundo. Y es que esto no solamente completa todos los gases que expulsan los animales, las vacas por ejemplo, sino que además contempla toda la deforestación que ha ocurrido precisamente para poder cultivar el alimento de estos animales, además de por supuesto criar a todos estos animales. No se trata por supuesto de que todo el mundo se vuelva vegetariano o vegano, pero podríamos considerar el invertir en empresas que están creando carne de origen vegetal, que suena extraño, pero es tecnología que existe. Existen, por ejemplo, empresas como Beyond Meat o Impossible Food que justamente han desarrollado carne a través de plantas. No significa que en este momento hay que ir y comprar solo Beyond. Si has visto otros videos en el canal, sabes que nunca recomiendo comprar acciones individuales que nos expongan a riesgos individuales de esa empresa. Entonces, ahorita voy a mencionar una buena alternativa. Pero mientras, vamos a brincar al cuarto punto, que es justamente el cómo nos transportamos, que en este momento genera el 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El problema en este caso del transporte es que la gasolina o los combustibles fósiles son increíblemente eficientes. Hay muchísima energía contenida dentro de estos combustibles que no podemos contener en algunos otros materiales. Pero resulta que vamos a necesitar para 2050 lograr no emitir ningún gas de efecto invernadero. Y como los coches se mantienen en circulación tanto tiempo, eso significa que tenemos solamente alrededor de 15 años para lograr, por ejemplo, que el 100% de los autos vendidos sean eléctricos. En este momento solamente es el 2%. Por supuesto, en este sentido, invertir en acciones como Tesla suena a una buena opción, porque en los siguientes años deberán de crecer de tal forma que precisamente el 100% de los autos vendidos sean eléctricos. Sin embargo, no solamente es Tesla la única empresa que está haciendo autos eléctricos. De hecho, la gran mayoría de las automotrices ya tienen opciones para que los consumidores compremos autos eléctricos. Entonces, sí, de nuevo no significa que debemos de ir y comprar solamente Tesla. De nuevo, en un minuto voy a mencionar una alternativa que puede englobar a estos 2 puntos y al último punto, que ya es el más pequeño, que se refiere a cómo enfriamos o calentamos las cosas, que en realidad va a estar muy relacionado al primer punto de la electricidad. Simplemente el acceder a innovaciones que nos permitan calentar o enfriar cosas a través de la electricidad, y que ya hablamos que de preferencia esa electricidad provenga de fuentes de energía limpias. De hecho, hoy en día y cada vez en más países, ya la alternativa limpia para calentar o enfriar cosas es aún más barata que la alternativa sucia, aquella que depende de quemar carbón o quemar gas natural. Pero bueno, entonces para englobar estos 3 puntos finales, nosotros podríamos considerar al fondo ESGV. Este fondo ESGV es un fondo socialmente responsable. Precisamente existen las inversiones ESG que se refieren a Environment, Social and Governance, que son inversiones amigables con el medio ambiente, socialmente responsables y con un buen gobierno corporativo. Para el tema del video, la parte importante es precisamente esto de ser amigables con el medio ambiente. Este fondo entonces, ESGV, para empezar es de Vanguard, que es una empresa que hace fondos muy baratos, se enfoca justamente en cobrar la menor cantidad de costos de administración, pues es un fondo relativamente barato, más barato que todos los demás que he mencionado en este video. Sus costos de administración son de solo 0.12%, aún 4 veces más que VOO, pero muchísimo menos que el 0.60 y tantos por ciento que mencionaba en algunos fondos anteriores. Además, este fondo nos permitiría invertir en 1.461 empresas de todos los tamaños, en todos los sectores, eso sí, en este caso solamente en Estados Unidos.
Digamos que este fondo ESGV es el VTI socialmente responsable. El fondo VTI justamente invierte en la totalidad del mercado estadounidense. ESGV invierte en la totalidad del mercado estadounidense, contemplando solamente a empresas socialmente responsables, amigables con el medio ambiente y con buen gobierno corporativo. Este fondo, que actualmente está por ahí de los 1.500 pesos, nos permitiría invertir en empresas que también conocemos como Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla, además de una gran cantidad de empresas muchísimo más pequeñas que estas, que también están haciendo bien las cosas en ese sentido de ser amigables con el medio ambiente, socialmente responsables y tener un buen gobierno corporativo. Creo que precisamente este fondo de aquí es el que sería más fácil de implementar en un portafolio de inversión, porque fácilmente podría empezar a reemplazar al menos parte de lo que invertimos en acciones de Estados Unidos. Si no estás al tanto, en este canal recomiendo mucho el basarnos en un modelo bien probado, bien diversificado para elaborar nuestro propio portafolio. El que yo personalmente utilizo es el modelo de Swensen, que destina el 30% a inversiones en acciones de Estados Unidos. Sería relativamente fácil el decidir reemplazar al menos una parte de esa inversión con este fondo de aquí, aunque sí es muchísimo menos bursátil que, por ejemplo, VOO o IVV. Poco a poco podríamos decidir empezar a utilizar este fondo en su lugar. En cuanto a los fondos anteriores, sí sería el evaluar un poco más qué es lo que queremos empezar a reemplazar. De preferencia, por supuesto, un porcentaje que ya estamos invirtiendo en acciones, de todas formas. Solamente decidir el reemplazar un porcentaje, al menos poco a poco y en porcentajes pequeños como 5 o 6%, para empezar a contemplar justamente estos fondos que invierten en energías limpias o que invierten en empresas que tienen una huella de carbono menor que su competencia. Pero ahí lo tienes. Esta serie de fondos que fácilmente nos podrían empezar a permitir invertir en empresas que o están desarrollando tecnología que nos van a ayudar en el futuro a combatir el cambio climático, o que ya desde este momento empiezan a juntar empresas que sí están haciendo bien las cosas cuando se trata de cuidar al medio ambiente. Personalmente creo que empezaré a destinar al menos un pequeño porcentaje de mis inversiones mensuales a uno de los ETFs primeros que mencionaba, ICLN, que engloba empresas que están buscando generar energía limpia. Pero también me gustaría saber ahí abajo en los comentarios si algunos de ustedes quizás empiecen a contemplar el añadir este tipo de inversiones a su portafolio. Por ahora, nos vemos en la próxima.